Bueno, en esta oportunidad voy a realizar una presentación acerca del mecanizado por chorro de agua. En el transcurso de esta presentación tocaremos los temas de la introducción, características, estructura, sistema de mecanizado, parámetros del proceso, aplicaciones, tipos, ventajas y desventajas. Introducción. El corte por chorro de agua es un proceso de índole mecánica, donde el elemento clave es un chorro de agua, que viaja a velocidades de hasta 900 metros por segundo, con un Mach de aproximado de 3. Cuando la corriente golpea una superficie de la pieza, la fuerza erosiva del agua elimina el material rápidamente. El agua, en este caso, actúa como una sierra y corta una ranura estrecha en el material de la pieza. El efecto de erosión natural, debido a la abrasión del agua que en la naturaleza forman los cañones y deslizaderos, se acelera a través de conseguir que las moléculas de agua circulen a altísimas velocidades. También se emplea el nombre de maquinado hidrodinámico para este proceso. Pero el corte por chorro de agua es el término de uso más frecuente en la industria. La primera aplicación comercial vio la vida alrededor de 1971. Un sistema inventado por la subsidiaria de KMT Watershed, McCarthy, fue usado para cortar tubos de papel y tuvo un éxito de inmediato. En este momento solo se utilizaba el corte con agua pura. El corte de materiales incluía desde pañales hasta paneles utilizados en la industria aeroespacial, los cuales eran difíciles de elaborar con métodos tradicionales. El corte por chorro de agua es un proceso revolucionario que hoy en día es de máxima utilidad y comienza a ser un recurso habitual a la hora de mecanizar las piezas. Es bastante simple, pero a la vez muy complejo. Resulta una herramienta muy versátil y cuya aplicación es extensible a prácticamente todos los trabajos industriales. Es ideal para aplicaciones que requieren de un corte detallado que se extiende completamente a través del material. Estos son capaces de cortar una variedad de materiales que van desde los muy duros hasta los muy blandos, con la excepción de ciertos grados de acero. Son más rápidos que un cortador de plasma en un entorno de producción. Características. El corte por chorro de agua se considera como un mecanizado no convencional debido a que cumple con las siguientes características. No existe una herramienta de corte, empleo de distintas formas de energía, programación y control numérico, geometrías inusuales o complejas. Al ser un procedimiento de corte en frío resulta esencialmente interesante, ya que está demandado en todas las aplicaciones en las que el material no se pueda ser afectado. Existen numerosas ventajas que hacen de este un producto puntero en el mundo industrial respecto a otros métodos más limitados. Estructura.
La estructura principal del conjunto de la máquina CNC de corte por chorro de agua incluye la plataforma de corte, control de CNC, dinámico, inclinación de la cabeza de corte y el sistema de alta presión. CNC es extremadamente versátil, clasificado bajo el concepto de tecnología limpia. Se programa fácilmente, no siendo necesario poseer conocimientos previos o información especial. El corte obtenido es liso, estrecho, de alta velocidad y eficacia. Ausencia de polvillo, humo, gases o vapores. No deja escoria en el borde. No necesita de acabados adicionales. No produce ningún olor ni polución. El proceso puede ser iniciado en cualquier punto de la pieza. Admite los más complejos diseños con sutiles detalles. El cabezal se desplaza por sobre el material a través de un brazo robotizado gobernado por el software de mecanizado compatible con archivos DXF de AutoCAD, transferibles por puerto USB. Precisión en el seguimiento del diseño original y almacenamiento en memoria propia. Controlado además la velocidad, patrones de corte, tolerancias de precisión de corte y además parámetros de automatismo CNC. El control de calidad se realiza durante la producción al pie de la máquina. Sistema de control. La máquina de corte por chorro de agua es de fácil manejo, con control CNC diseñado y fabricado para satisfacer una producción de alto grado de exigencia y con una máxima garantía de precisión. El cabezal de corte es conducido por el CNC mediante un servomotor digital con encoder incremental. La distancia de elevación es de 200 milímetros y está equipado con un sensor mecánico de búsqueda de altura inicial. Opcionalmente, puede incorporar un sistema automático de control de altura. El sistema de anticolisión minimiza el riesgo de ruptura y daños en el cabezal durante el corte y desplazamientos. Sistema de alta presión. Se ha identificado la bomba de chorro de agua como el núcleo del sistema de corte por chorro de agua, ya que aplica presión al agua a miles de kilogramos por centímetro cuadrado y a continuación la transfiere al cabezal de agua, donde se expulsará a altas velocidades a través de un orificio diminuto. Al jugar un papel tan importante, la bomba debe cumplir las altas exigencias de uso y los requisitos de presión. En algunos casos es necesario el uso de un sistema de doble presión para cortar los materiales friables como el vidrio, mármol, granito, entre otros. Comienza a realizar la perforación de baja presión y cambia a alta presión de un corte para asegurar que una pieza de trabajo está atravesando sin daño y al mismo tiempo mejorar la eficiencia de corte. Las partes principales de la estructura de una máquina CNC de waterjet está compuesta por el tanque para almacenamiento de agua, la bomba intensificadora de agua, equipo de ionizador de agua, depósito de material de abrasivo, accesorio suministrador de abrasivo, mesa de corte, controlador CNC.
Sistema de mecanizado. En la figura se muestra el sistema de mecanizado por chorro de agua y las principales componentes son filtro de agua, bomba de agua, motor eléctrico, bomba hidráulica, intensificador de presión, acumulador, manómetro e inyector. El principio de funcionamiento en la generación de presión consta que el agua se extrae de la red de suministro local y mediante una bomba se presuriza hasta 7 bar. El agua fluye a través de un sistema de filtros al cilindro de alta presión del intercambiador. El principio de funcionamiento del intensificador consiste en un circuito primario que opera a 200 bar mediante una bomba hidráulica accionada eléctricamente. El fluido es bombeado alternamente por una válvula de 4 vías al lado derecho o al izquierdo del cilindro hidráulico. Ambas barras del émbolo montadas a ambos lados en el émbolo hidráulico comprimen el agua existente en ambos cilindros de alta presión del multiplicador de presión. Estos cilindros de alta presión son parte del círculo secundario de agua. Unas válvulas de retención suficientemente dimensionadas en ambos extremos de los cilindros de alta presión regulan la aspiración del agua fresca en los cilindros, así como el suministro del agua de corte presurizada a la salida de la bomba. La presión de agua es aproximadamente 6000 bar. Se genera a través de un ratio de superficie del pistón de aproximación de 30:1. El sistema está equipado con un acumulador de presión o amortiguador de pico de presión para mantener más o menos constante la señal de alta presión en la salida de la bomba y de alta presión durante el cambio de dirección del émbolo hidráulico. La bomba de alta presión está unida con el cabezal de corte a través de una tubería de acero inoxidable altamente resistente. Un orificio de zafiro o diamante en el cabezal de corte focaliza la presión de un chorro de agua ultra rápido. Estamos hablando de una velocidad aproximada de 800 a 1500 metros por segundo. Para un mayor incremento de la fuerza de corte para materiales duros, se añade al chorro de agua un producto abrasivo. Tras extracción se mezclan entre sí el abrasivo y el agua y el aire. En la cámara de mezcla del cabezal de corte se reúnen en el focalizador y se acelera a una velocidad máxima. De este modo se genera un chorro de agua con un elevado contenido de energía que mediante microerosión corta o agujera también materiales de grandes espesores y diferente composición, como por ejemplo metales, productos cerámicos, minerales o hasta cristales blindados. Un ejemplo real tenemos acá de la marca KMT.
La bomba intensificadora de agua. Las partes principales de esta bomba intensificadora son el acumulador de agua, intensificador de ultra alta presión, filtro de agua, purificador de aceite o también filtro de aceite, el motor, la bomba de aceite y también incluido un refrigerador de aceite. La bomba hidráulica. La bomba hidráulica se alimenta desde un 30 kilovatios La bomba hidráulica. La bomba hidráulica se alimenta desde un motor eléctrico de 30 kilovatios y suministra aceite a presiones de hasta 117 bar, con el fin de accionar una bomba de émbolo de movimiento alternativo, denominada bomba hidráulica. La bomba hidráulica se alimenta por un motor eléctrico de 30 kilovatios y suministra aceite a presiones de hasta 117 bares, con el fin de accionar una bomba de émbolo de movimiento alternativo, denominado intensificador. La bomba hidráulica ofrece una flexibilidad completa para el corte de chorro de agua y aplicaciones de limpieza. También es compatible con una o varias estaciones de corte para aumentar la productividad del mecanizado. Intensificador. El intensificador acepta el agua a baja presión, típicamente de 4 bar, y lo expulsa a través de un acumulador a presiones más altas de 3800 bar. El intensificador convierte la energía de la baja presión de fluido hidráulico en el agua de ultra alta presión. El sistema hidráulico proporciona alimentación de fluido a un pistón de movimiento alternativo en la sección central del intensificador. Un interruptor de límite situado en cada extremo del recorrido del pistón da señales a los controles electrónicos para desplazar la válvula de control direccional y se invierte la dirección del pistón. El conjunto intensificador, con un émbolo en cada lado del pistón, genera presión en ambas direcciones. Como uno de los lados del intensificador se encuentra en la carrera de admisión, el lado opuesto está generando la salida de la presión ultra alta. Durante la carrera de admisión del émbolo, agua filtrada entra en el cilindro de alta presión a través del conjunto valor de comprobación. Después de que el émbolo invierte la dirección, el agua es comprimido y da salida a una presión ultra alta. Acumulador. El acumulador mantiene el flujo continuo de agua de alta presión y elimina las fluctuaciones de presión. Se basa en la compresibilidad del agua de un 12% a 3800 bar, a fin de mantener una presión de descarga uniforme y de velocidad de chorro de agua cuando el pistón intensificador cambia su dirección. Tuberías de alta presión.
Los tubos transportan el agua de alta presión hacia el cabezal de corte. Los diámetros típicos de las tuberías son de 6 a 14 milímetros. El equipo permite el movimiento flexible de la cabeza de corte. La acción de corte se controla ya sea manualmente o por medio de una válvula de control remoto especialmente diseñado para este propósito. Inyector o boquilla. La boquilla proporciona un flujo coherente de chorro de agua para el corte óptimo de baja densidad. Un material blando que se considera no mecanizable por métodos convencionales. Las boquillas se hacen normalmente de zafiro sintético. El funcionamiento es acerca de 200 horas a partir de una boquilla que se daña por las partículas de suciedad y acumulación de depósitos minerales en el orificio debido a la dureza del agua erosiva. Una vida de las boquillas ya se puede conseguir a través de filtración de múltiples etapas, que elimina los sólidos no deseados de tamaño superior a 0.45 milímetros. El diseño compactado de la cabeza de corte por chorro de agua promueve la integración de los sistemas de control de movimiento que van de dos ejes. Estamos hablando del XY. Tablas de sofisticadas instalaciones robóticas de múltiples ejes. Catcher. El receptor actúa como un depósito para la recogida de los escombros de mecanizado arrastrado por el chorro de agua. Por otra parte, reduce los niveles de ruido, 105 decibelios, asociados con la reducción en la velocidad del chorro de agua a niveles subsónicos. Parámetros del proceso. Para el parámetro del proceso tenemos que tener en cuenta el agua, la velocidad de chorro, distancia de separación, diámetro de chorro, alimentación de la boquilla, la pieza del trabajo y la boquilla. Los parámetros importantes son la distancia de separación, el diámetro de abertura de la boquilla, la presión de agua, la velocidad de avance, distancia de separación, es decir, la distancia entre la boquilla del chorro. Estamos hablando de una tobera de un diámetro de 0.1 a 0.3 milímetros. Entonces, la tobera y la pieza de trabajo deben tener una separación de 2.5 a 6 milímetros. Sin embargo, para los materiales utilizados en las placas de circuitos impresos, se puede aumentar hasta 13 o 19 milímetros. Para una boquilla de 0.2 milímetros de diámetro y la velocidad de 1.1 milímetros por segundo de corte. En 1888, McGeough
informó de la disminución de la profundidad de corte a una distancia de separación más grande al cortar plásticos reforzados con fibra. Los informes mostraron que el aumento en la tasa de mecanizado y el uso de la boquilla de diámetro pequeño aumentó de la anchura de la capa dañada. En general, se prefiere que esta distancia sea mínima para reducir la dispersión de corte del fluido antes que golpee la superficie. Una distancia de separación normal es de 3.2 milímetros. El tamaño de la boquilla afecta la presión de corte, cuyas aberturas más pequeñas se usan para cortes más finos sobre materiales más delgados. Para cortar materia prima más gruesa se requieren corrientes de chorro más densas y mayores presiones. Para una fina corriente de agua se usa un diámetro de 0.1 a 0.4 milímetros. Fluido de chorro. Las presiones típicas reportadas por McGeoch en 1888 son 150 a 1000 megapascal, que proporcionan de 8 a 80 kilowatts de potencia. Para un diámetro de boquilla dada, el aumento de la presión permite más potencia para ser utilizado en el proceso de mecanizado, que a su vez aumenta la profundidad de corte. La velocidad de chorro oscila entre 540 a 1400 metros por segundo. La calidad de corte mejora la presión más altas por la ampliación del diámetro de chorro y por la reducción de la velocidad de desplazamiento. Bajo tales condiciones, los materiales de mayores espesores y densidades se pueden cortar. Por otra parte, cuanto mayor sea la presión de la bomba, mayor será la profundidad de corte. El fluido utilizado debe poseer baja viscosidad para reducir al mínimo las pérdidas de energía y no ser corrosivo, no tóxico, común y de bajo costo. El agua se utiliza comúnmente para el corte de acero de aleación. El alcohol se utiliza para cortes de la carne, mientras que los aceites de cocina se recomiendan para el corte de alimentos congelados. Factores que afectan el rendimiento. Para obtener una velocidad de corte es necesario que la tobera, el fluido de chorro y la pieza de trabajo reúnan ciertas características. Si hablamos de la tobera, necesitamos un diámetro específico, la distancia de separación. En el fluido de chorro, el tipo, la velocidad, caudal, presión y viscosidad del fluido. Para la pieza de trabajo necesitamos el tipo de material, el espesor y el avance. Todo esto conlleva a una tasa de remoción de material, la calidad de la superficie y la precisión al final del trabajo. Objetivo de material. Como sabemos, los materiales frágiles se fracturan, mientras que los más dúctiles se cortan.
Los espesores del material varían desde 0.8 hasta 25 milímetros o más. La tabla muestra las tasas de corte para los diferentes grosores del material. Tenemos el cuero, poliéster, el cloruro de vinilo, Kevlar, grafito, el panel de yeso, el cartón ondulado, hoja de pulpa, madera contrachapada. Aplicaciones. La utilización del mecanizado por chorro de agua es factible en metales, papel, tela, cuero, caucho, plásticos, alimentos y la cerámica. Se trata de un proceso de corte versátil y rentable que se puede utilizar como una alternativa a los métodos de mecanizado tradicional. Se elimina por completo las zonas afectadas por el calor, humos tóxicos, capas de refundición, la dureza del trabajo y los esfuerzos térmicos. Es la solución de limpieza más flexible y eficaz disponible para una variedad de necesidades industriales. En general, la superficie de corte tiene una apariencia de chorro de arena. Por otra parte, los materiales más duros presentan un mejor acabado de borde. Superficial oscila entre las 1.6 micras mediante cuadrática RMS para función muy gruesa en la solicitud. Las tolerancias son el rango de 25 micras a más o menos en el material delgado. Tanto la rugosidad de la superficie y las tolerancias producidas dependen de la velocidad de mecanizado. Corte. El corte por chorro de agua se limita a la fibra de vidrio, madera, mármol, así como también una aplicación típica en la industria alimentaria. Perforación. El proceso realiza agujeros de precisión en ángulo y conforma una variedad de materiales para los que otros procesos tales como la electroerosión o EBM son demasiado caros o demasiado lentos. Mecanizado de plásticos reforzados con fibra. En este caso, el daño material térmico es insignificante. La herramienta está señalado con eficacia, corta con precisión los contornos. El inconveniente principal es la deflexión del chorro de agua por la fibra incrustado en la matriz, que sobresale después del mecanizado. El nivel posible avance depende de la calidad de la superficie requerida. En la tabla mostramos las velocidades de alimentación limitantes para el corte por chorro de agua de plástico reforzado de vidrio. Tenemos el material reforzado con fibra de vidrio y el material reforzado con fibra de aramida. Para cada espesor nos da un avance. Corte de rocas.
El corte por chorro de agua de una ranura de 100 corte de rocas. El corte por chorro de agua de una ranura de 51 milímetros de profundidad en granito utilizando dos chorros oscilantes a 275 megapascales durante 14 pases a una velocidad de 25,4 milímetros por segundo de alimentación ha sido reportado por McGeoch en 1988. Además, se utilizó un sistema de boquilla oscilante que funciona a la misma velocidad de alimentación y la presión de 172 megapascales con la distancia de separación ajustado a cada pase para cortar una ranura de 178 milímetros de profundidad en piedra arsénica. Desbarbado. El método utiliza grandes presiones para eliminar grandes rebabas de 3 milímetros de altura en 12 milímetros de diámetro, perforado agujeros en un eje de acero cromo polidemo hueco a los 15 segundos con una presión de 700 bar y un caudal de 27 litros por minuto. En este método de rebabas se rompen por el impacto del agua. Una presión más alta, estamos hablando de unos 4000 bar, y un caudal menor de 2.5 litros por minuto se utilizan para eliminar las rebabas de materiales no metálicos. El corte de placas de círculos impresos. El uso de un chorro de agua de pequeño diámetro montado cerca del borde de la pieza, una placa de circuito impreso, estamos hablando de PCB, se puede cortar a una velocidad que excede los 8 metros por minuto a la exactitud de más o menos 0.13 milímetros. Varias formas para su uso en radios portátiles y reproductores de cassette se pueden cortar usando la tecnología de control numérico CNC. Tratamiento de la superficie. El proceso encuentra muchas aplicaciones, incluyendo extracción de depósitos, residuos sin productos químicos tóxicos, lo que elimina los costosos problemas de limpieza y eliminación, limpieza de superficies de tuberías y piezas de fundición, acabado decorativo, descontaminación nuclear, limpieza de utensilios de comida, desengrasado, pulido, preparación para la inspección precisa y textura de la superficie. Pelar alambre. El proceso puede retirar el material aislante de alambre sin dañar el metal o la eliminación del estañado en el alambre de cobre. El tiempo de procesamiento puede reducirse aproximadamente 20% del método de desmontaje manual. Tipo de corte de chorro de agua. En el corte por chorro de agua, los materiales blandos se cortan con el procedimiento de agua pura. Los materiales más duros con adicionamiento de productos abrasivos y en el procedimiento de corte abrasivo.
La diferencia más resaltante se da en el inyector, mientras que en el chorro de corte de agua pura solo existe una tubería que entrega el agua a altas presiones, mientras que en el corte por chorro de agua y abrasivo hay dos tuberías, una la que ingresa el agua y la otra el que ingresa el material abrasivo. Chorro por corte de agua pura. En el corte de agua pura, el agua es la herramienta de corte. En este caso, se presuriza agua corriente y se expulsa por un orificio de piedra preciosa, generando un chorro de corte con un enorme contenido de energía. Este chorro sale del orificio a una velocidad de hasta el triple de la velocidad del sonido y permite el corte de materiales con una velocidad de corte muy elevada. La velocidad exacta de corte depende del material. Atributos del chorro de agua pura. Un chorro muy delgado de 0.04 a 0.010 pulgadas de diámetro es el rango común. Geometría sumamente detallada, muy poca pérdida de material debido al corte, entre otros. Muestra de corte por agua pura. Mediante este proceso se corta sobre todo material blando, por ejemplo productos de papel, material de sellado, plástico, espuma, textiles o alimentos. El corte con agua pura presenta una precisión extraordinaria. El grosor de chorro de agua puede ser inferior a 0.1 milímetros, lo que permite cortar contornos finos, ángulos afilados y radios estrechos. Corte con abrasivo o corte con chorro de agua y abrasivo. Una máquina cortadora por chorro de agua también puede procesar materiales duros como metales, minerales, vidrio o cerámica. Para ello es preciso añadir un medio de corte. Estamos hablando del abrasivo. El chorro de agua, como por ejemplo arena de granaje, en este proceso el abrasivo es la herramienta de corte. El chorro de agua sirve para acelerar las partículas del abrasivo. El corte por chorro de agua con abrasivo es comparable con un micromecanizado. Una máquina cortadora por chorro de agua es capaz de cortar cualquier material más blando que el medio de corte, incluyendo vidrio blindado y mármol. El proceso también es flexible en cuanto al grosor de material. Se pueden cortar desde láminas de plástico de 0.01 milímetros de espesor hasta las placas de titanio de 20 centímetros de grosor. Gracias a esta versatilidad, el usuario puede producir prácticamente todo tipo de piezas, desde las piezas más pequeñas de la mecánica de precisión hasta las piezas de 16 metros de largo de estructura de acero, aviación, construcción de aeronaves y vehículos, construcción de instalaciones industriales, alimentarias, industrias del vidrio o tecnología médica. En estos sectores se empiezan a crear las piezas cortadas por el chorro de agua. Diagrama de una máquina de corte por chorro de agua. El conducto de alta presión del agua, enfoque, cámara de mezcla,
tapa, salpicaduras, piezas de trabajo, pieza de red permanente, el agua, parte de la pieza de trabajo cortada, boquilla y la arena abrasiva. Tipos de abrasivo. Tenemos los abrasivos naturales: diamante, carbono puro cristalizado en el sistema regular, dureza de 10 escala Mohs. Coridón, óxido de aluminio puro, dureza 9. Esmeril, coridón impurificado con óxido de hierro, una dureza de 2,6. Cuarzo, anhidrido silícico o sílice, una dureza de 7. Piedra pómez, es una piedra de origen volcánico muy porosa, de aspecto gris brillante. Calcáreos, el principal es el carbonato cálcico. El cuarzo y el esmeril son muy blandos y se emplean poco para la construcción de muelas. El coridón natural tiene la inconveniente de no poseer una dureza homogénea. El diamante constituye un abrasivo idóneo, pero encuentra su limitación en su elevado costo. Por esta razón, los abrasivos más empleados son los artificiales, pues contrariamente a lo que se pudiera pensar, son de calidad superior a sus equivalentes naturales. Abrasivos artificiales. Ante la imposibilidad de disponer los abrasivos naturales y en cantidad y en calidad necesaria, se ha recurrido a producirlos por síntesis en hornos eléctricos. Las masas fundidas que así se obtienen se encuelan en moldes, posteriormente se trituran, muelen y se selecciona el tamaño del grano mediante tamices adecuados. Estos abrasivos tienen la ventaja de ser más homogéneos que los naturales. Los principales son el coridón artificial, carburo de silicio, carburo de boro, nitruro de boro, vidrio triturado o pulverizado. Ventajas y desventajas. Tienen la capacidad de corte multidireccional, no se produce calor, la humectación del material de las piezas de trabajo es mínima, la rebaba producida es mínima, el proceso es seguro para el medio ambiente, hay procesamiento de cabezas múltiples, entre otros. Desventajas. Las tarifas por hora son relativamente altas. No es adecuado para la producción en masa debido a los requisitos de mantenimiento elevados. Comparación de los métodos de corte. Si vemos esta comparación de acuerdo al material, el corte por agua es excelente en su mayoría, salvo en algunas excepciones debido al espesor. Esta comparación de los métodos de cortes es de acuerdo a diferentes características y vemos que el corte por chorro de agua sigue siendo más óptimo y de mejor calidad que los otros. Pero hay 4 factores clave que diferencian el método de corte por chorro de agua del resto: la versatilidad y la flexibilidad, corte de alta precisión sin desperdicios que lo suprime la necesidad de acabados secundarios, capacidad para cortar casi cualquier tipo de material y grosor
desde hojas finas a piezas de trabajo con un grosor de 305 milímetros o 12 pulgadas a más. Opción para combinar el corte por chorro de agua con otros métodos de procesamiento, como el corte o el troqueado con láser y plasma. Material que se trabaja. Los materiales que se trabajan y se pueden cortar por agua son diversos. Tenemos el aluminio, el cobre dúplex, madera, mármol, desde los más duros hacia lo más frágil. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido mi presentación.